Bueno, y a esta hora de la noche tenemos en nuestros estudios al señor Guido Valdivia, él es director ejecutivo de CAPECO, que es la Cámara Peruana de la Construcción, con quien vamos a hablar justamente sobre lo que ha anunciado esta mañana la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros en relación a la inversión y a las obras de prevención que se van a realizar con miras al fenómeno del niño que debe estar llegando aquí en nuestro país, el niño global, entre septiembre y octubre. Señor Valdivia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Soy ingeniero, sí. Ingeniero, entonces empezamos la vista y lo comentábamos en los segundos previos a esta conversación, porque lo que dice el Premier es que, bueno, se va a invertir 1.446 millones, más de 600 intervenciones, 7 regiones, como nunca antes, pero en realidad siempre pues parece ser, y esa es la percepción que tengo, que es una historia que se repite. ¿Qué opinan ustedes? En realidad nosotros definimos el año 2017 con el fenómeno del niño costero, el Perú como un país en emergencia permanente. No terminamos de arreglar una y ya viene otra. El gran problema para nosotros es que no hay una estrategia integral y permanente para atender estas condiciones. Y se intentan soluciones que lamentablemente no van al meollo del asunto. ¿Cuáles son las soluciones que se están impulsando desde el Ejecutivo, por ejemplo? Mire, lo que se está haciendo es lo obvio que tiene que hacerse frente a una... Lo de la inversión... Claro, se compran maquinarias, yo no sé por qué no se alquilan, que creo que es mucho más razonable, porque ahí viene el tema del mantenimiento, que en el Estado es muy complicado. Y claro, también se refuerzan las riberas de los ríos, etcétera. Pero recuerde usted que el gran problema no es la ocurrencia del fenómeno, sino la vulnerabilidad en que está la mayor cantidad de pobladores. Y esto se debe fundamentalmente por la ausencia de planificación territorial. Y eso se refleja en la ausencia también de los sistemas de drenaje, que no hay casi en ninguna ciudad del norte de nuestro país. Eso nos lleva a un segundo problema, que es la insostenibilidad de los sistemas o de los servicios públicos en el Perú. Tenemos gente que no tiene agua y le mandábamos mensajes para que se lave durante la pandemia. Y ahora conversamos con un manifestante que ha ido justamente a los exteriores del Ministerio de Vivienda. Sí, efectivamente son estas tareas que nosotros tenemos que abordar. Pero no hay planificación. No existe. Recién con el fenómeno del niño costero, nosotros insistimos en que se hicieran planes urbanos. Y se han hecho, pero no se aplican. Con lo cual hemos hecho... Como tantas normas, además, ¿no?, que existen y que no se pueden ejecutar. Exactamente. Lo que pasa, felizmente ahora ha dicho algo interesante la presidenta, ¿no?, es que se hace un plan, por ejemplo, de una ciudad, viene el siguiente alcalde y bueno, dice, bueno, esto no es conmigo, ¿no? Lo que hay que hacer ahí, porque tenemos una gran volatilidad de las autoridades políticas y eso afecta la emergencia, por supuesto, pero también la planificación. ¿Cómo poner candados? Lo primero que hay que hacer es convocar a la sociedad organizada. Los colegios profesionales, las cámaras de construcción, los sindicatos de construcción con los cuales nosotros tenemos una muy buena relación, son entidades que tienen 60, 70 años, que ejercen una democracia interna y tienen algo que decir en los temas de construcción y de reconstrucción. Si se formaran consejos permanentes para poder gestionar estos planes, sería un primer paso importantísimo. ¿Esos consejos permanentes por dónde se tendría que formar? En las municipalidades provinciales, que son las que tienen la obligación de planificar el desarrollo de las ciudades, ¿no es cierto? Entonces, primero la planificación, segundo la gestión del recurso agua, y en este caso el drenaje pluvial es parte de ese tema. Y la gestión con profesionales. Es que nos hemos olvidado de la meritocracia en el Perú y en el sector público sobre todo. Y hay un tercer tema al cual soslayamos, que es el de la vivienda formal. En el Perú
todos los años se construyen 150.000 viviendas en áreas urbanas, de las cuales solo 1/3 son formales. Las otras 100.000 viviendas son de alguna manera una tumba anticipada. En Pisco se cayeron las mitad de las viviendas. Imagínense lo que hubiera sido eso en Lima. O sea, nosotros no entendemos que la única forma de reducir el impacto es creciendo formalmente. Hoy día, curiosamente, tenemos un gran conflicto entre el Ministerio de Vivienda y las municipalidades por el desarrollo de la vivienda social. Y acá hay algo que sí creo que es importante. La política de vivienda que se implementó en el año 2002 ha seguido vigente durante 21 años. ¿Y por qué la importancia de la vivienda social? Porque de esa manera se podrían reducir las brechas. También tendría que ver con el tema de la informalidad. Múltiples ventajas. Nosotros hemos visto con el Yacu cómo se caían casas mal localizadas. Y no eran casas pequeñitas, era una gran inversión de las familias en un lugar inadecuado. Y no solamente al interior de nuestro país, sino también aquí en Lima. En Lima es donde hemos visto estas caídas de casas y una tragedia de un niño con su madre o su abuela. Eso no puede ocurrir porque el nivel de desarrollo económico que tiene el Perú nos haría pensar en una producción habitacional más grande. Hay que invertir en vivienda para evitar, primero, que haya estos niveles de afectación. Y segundo, como usted bien ha dicho, Pilar, porque la vivienda es el punto de partida para una consolidación del patrimonio de la familia y también de las oportunidades de desarrollo. Eso está probado. Nosotros hoy día tendríamos que producir 180.000 viviendas. ¿Y cuántas se producen? Como le digo, 50, 60.000 en el mejor de los casos. Ahora, y el gobierno, bueno, impulsa una serie de acciones, como por ejemplo la nueva ley de contrataciones, también, y recuerdo perfectamente cuando el Premier fue al Congreso de la República a sustentar su proyecto de ley para crear esta nueva institución que va a reemplazar a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, que de cambio no tuvo nada, por el contrario. Mire, el gran problema de crear autoridades sin tener una estrategia es que normalmente no funciona. Pasó con el Forsur, ¿recuerda usted? Pasó también con la Autoridad para la Reconstrucción y pasará con la Autoridad para la Infraestructura. Claro, porque no tenemos un plan. Mire, ¿qué le pasa a la ATU? Lo mismo. Para tener una solución al sistema de transporte necesitas inversión. Y esa inversión es el punto de partida. Igual es acá. Acá necesitas planificación, gestión de el agua, del recurso agua, y promoción de la vivienda social. Y además, no es el mejor momento para promocionar este tipo de cambios, cuando estamos ya a puertas de este fenómeno del Niño. Capeco lo ha sostenido en el Congreso, cuando nos invitaron a dar nuestra opinión. Entendíamos que el tema de la Autoridad Nacional de Infraestructura debía ser más discutido, porque hay otras posiciones. Nuestra posición realmente es fortalecer el nivel de los gobiernos regionales. ¿Cómo fortalecerlos también? Porque, y es algo que siempre lo informamos, ¿no? Dinero ha habido, sí, pero el tema ha sido que no ha llegado a las poblaciones más vulnerables y se debe, pues, mayoritariamente al tema de la corrupción, ¿no? Yo le menciono algunas ideas porque tenemos nosotros un proyecto de ley también que hemos presentado al Congreso y que estamos tratando de que entre en la discusión. Por ejemplo, nosotros debemos lograr que la mayor cantidad de obras que se hacen ahora por 2.000 ejecutores sean desarrolladas por gobiernos regionales, que son 26. Eso implica tener 26 oficinas de ingeniería de alto nivel. 2.000 es imposible, pero 26 sí. ¿Y para evitar, y un paréntesis, el tema pues de la falta de capacidad para poder hacer los expedientes técnicos? Sin duda. ¿Qué cosa proponemos? Por ejemplo,
que estas oficinas de ingeniería pasen una certificación ISO. Es decir, que se establezca una condición mínima para que funcione. Y en función de lo que tengan, le dice, bueno, usted puede ejecutar obras de 1, de 2, de 5, de 100 millones de soles. ¿Qué garantiza la certificación? Que una entidad independiente periódicamente verifica que se cumplan las condiciones. Nosotros... Algo que no ha pasado, ¿no? No se verifican. Se capacita a la gente, se forma, yo mismo como funcionario público lo he hecho, a los 2 años esa persona ya no está ahí. Y probablemente la que venga, la que viene en su reemplazo, no tiene ese nivel de capacitación. En cambio, si lo que se certifica son las condiciones de una entidad y se establecen incentivos para que esta certificación vaya creciendo, siempre habrá un profesional responsable capacitado. Porque si no, le quitas la certificación y le dices, bueno, a partir de ahora ustedes no pueden ejecutar hasta que vuelvan a recuperarse. Eso es lo que le piden al sector privado cuando entra al Estado. Tienes que tener una certificación ISO para esto, pero el Estado lo exige para el privado y no lo cumple en su propia realidad organizada. Tenemos todos estos casos de corrupción que hacen pues que muchos proyectos importantes queden paralizados. Ahí hay otra medida que nosotros proponemos. En las contrataciones públicas hay una entidad clave que es el Comité de Contratación, que son 3 personas... Que justamente del que tanto hemos hablado en el gobierno justamente de Pedro. Lo que hemos visto, bueno, esos 3 miembros son nombrados por el titular de la entidad contratante. ¿Qué proponemos nosotros? Que se forme un cuerpo de gerentes públicos expertos en logística que dependan de servir y que tengan un régimen independiente de formación, de seguimiento, de defensa para que no sea judicial ante bien pagado. Los sobornos. Exactamente, también, ¿no? Y un representante, cuando menos, de este cuerpo debe formar parte de estos comités especiales de adjudicación en todos los órganos que contratan. Eso garantiza 3 cosas. Un nivel de conocimiento, ¿no? Oye, esto se tiene que hacer así, ¿no? Segundo, un nivel de independencia respecto al titular de la entidad. Y tercero, que creo que es mucho más importante, en vez de dar cursillos de capacitación, estos señores van a tener una relación permanente y por lo tanto una transferencia de conocimiento. Y de cierta manera van a estar blindados ante los hechos de corrupción, ante posibles sobornos. Sin duda. Mire, es que si nosotros pretendemos tener, vamos a suponer que hay 2.000, en estas 2.000 contratantes, 3 miembros son 6.000 personas, 6.000 técnicos. No hay, pero sí pueden haber 100. ¿Y qué podría hacerse? ¿Se necesita una ley desde el Congreso o sería una voluntad política por parte de las autoridades municipales? En la mayor parte de los casos depende de entidades del gobierno nacional. Servir, por ejemplo, que es la autoridad del servicio civil, ahí tiene usted otra autoridad, que tiene una serie de limitaciones porque todo el mundo se exonera de la ley Servir. Esta entidad podría ser la que genere esta condición de cuerpos técnicos que den garantía para que esto pueda caminar. O sea, hay una serie de iniciativas que se pueden hacer para que pueda funcionar. ¿Y ustedes han tenido acercamiento con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Bueno, tenemos una muy buena relación con los ministros y hay en el sector vivienda un diálogo, ¿no? Pero necesitamos que se comprenda que esto es necesario. ¿Cómo es posible que se hayan hecho más de 40 planes urbanos y nadie se entere y no se sepa dónde va a ir la ciudad, ¿no? Y esto es terrible porque el Perú es un destino de inversiones. Acá ha venido una empresa china, se ha unido con una empresa peruana, han hecho un puerto privado, un megapuerto. En Huacho. En Chancay. Bueno, ¿cuál es el plan urbano para que la gente que va a ir a trabajar acá se ubique en buen sitio y no en un lugar en donde sea vulnerable frente a cualquier evento, fenómeno natural? La carretera Panamericana Norte es un cuello de botella ahora. Imagínense el día que funcione el puerto. Entonces no se ve... La carretera central, escuchaba en la mañana pues también a
algunos especialistas que están con posiciones encontradas. Y quería aprovechar su presencia aquí, señor Valdivia, ingeniero Valdivia, en el programa. ¿Cuál es la posición de Capeco en relación a lo que está haciendo el gobierno? El tema económico, que lo comentamos, porque el sector construcción también ha resultado muy afectado, justamente por toda esta crisis económica. Sí, la construcción lleva 5 meses consecutivos a la baja. En este periodo de enero a abril la caída ha sido de casi 10%. Es una cifra muy fuerte. Tiene que ver con varios factores. Naturalmente la crisis política afectó la construcción, también las lluvias paran las obras de construcción. Y un tema que es importante, no hemos logrado recuperar la confianza de largo plazo. La construcción se basa en decisiones que toman ciudadanos y empresas para invertir en equipamientos e infraestructuras que van a funcionar en el largo plazo. Y si no hay confianza, esto no funciona. Con el fallido dictador Pedro Castillo no había ninguna confianza y había muchísima incompetencia en el Estado. Pero todos se tiene que responsabilizar a Pedro Castillo y a los integrantes de su gobierno. Es que si el año pasado yo no decidí invertir, este año no tengo inversión. Por ejemplo, desarrollar un proyecto de vivienda social toma 2 años. Entonces, un inversionista tiene que pensar en cómo será el Perú dentro de 2 años para ver si toma la decisión de inversión. Si ahora no encontramos todavía un acuerdo político para salir de la debacle que se generó el año pasado, naturalmente los niveles de inversión van a estar por debajo de lo que necesitamos. No es que se haya paralizado. El Perú, como dicen, es más grande que sus problemas y tiene muchísimas oportunidades de desarrollo. El asunto es que nosotros mismos no debemos jalar el saco para que esto no funcione. Y hoy día la presidenta ha dicho, ¿no?, en relación a las nuevas movilizaciones, ha dicho que el turismo está paralizado, que estamos yendo hacia el atraso, no hay desarrollo, el tema justamente pues de las cifras macroeconómicas que está dando a conocer y los pronósticos que se están retrocediendo y cediendo de acuerdo a lo que ha dicho el BCR. Pero tenemos que darle esperanza a la gente, Pilar. Confianza en la democracia. El Perú es uno de los países en donde menos se cree en la democracia. Y nos olvidamos que nuestra historia republicana está más bien llena de dictaduras. Hemos tenido primaveras democráticas en medio de tormentas autoritarias. Pero si no le damos esperanza a la gente, si no recuperamos la moralidad como un principio fundamental e innegociable para las relaciones entre la sociedad y el Estado, es entendible el malestar de la gente. Y ahora hay una condición muy fuerte, ¿no? En Lima prácticamente se ha duplicado la pobreza desde el año 2019 hasta ahora. Ese es un riesgo social al que no debemos, al que le debemos prestar mucha atención. Un indicador gravísimo, ¿no? Un indicador grave. Y eso explica que haya más taxis colectivos, más ambulantes en las calles, que haya mayores invasiones. Y lo peor de todo es que vamos a tener que esperar casi 20 o 30 años para poder revertir esa situación. 20 años, más de 22 años. Dije. Ojalá que no, ojalá que no. En el caso de la pobreza, ¿no? Yo acabo hace poco de debutar como abuelo y espero que mi nieto encuentre dentro de 20 años un país más viable que el que tenemos ahora. Nuestra obligación es entregarles algo mejor de lo que nosotros recibimos. Perfecto, ingeniero Valdivia, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, vamos a tener la oportunidad de seguir conversando porque es muy interesante también escuchar la posición y las propuestas, ¿no?, que podrían ejecutarse en un corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa comercial, volvemos con más aquí en Estación Central.